Buenas tardes a todos y a todas por haber venido a este acto, a este debate. Yo lo primero que tengo que hacer es explicaros el sentido de este debate que hacemos aquí, por qué lo hemos convocado desde el Movimiento por la Democracia, saludar también a las personas que se están apuntando al streaming a verlo. Entonces, bueno, el sentido de este debate es el siguiente. Nosotros hace unos meses, cuando empezó la campaña electoral, pues empezamos a ver dos fenómenos que nos preocupaban bastante. El primero es que había una retórica en torno a la campaña electoral en la que el Partido Popular y el PSOE hacían permanentemente, pues en sus discursos hablaban todo el rato de una especie de campaña que se construía como un diálogo con la sociedad, ¿no? Y como una lógica como poco menos que la sociedad estaba participando de una campaña electoral y nosotros pues no lo veíamos eso por ningún lado, no nos parecía que estuviera pasando. Y en segundo lugar nos parecía que para ser una campaña que estaba vinculado a las elecciones europeas, pues se hablaba muy poco de Europa, muy poco de los problemas que nosotros creíamos que atravesaban la cuestión europea, y todo parecía como una especie de ensayo para unas elecciones generales aquí, ¿no? Como una especie de prueba que en realidad no se situaba en el marco europeo y en los problemas y en los desafíos que marcaba la Unión Europea. Entonces se nos ocurrió la feliz idea de invitarles, de lanzar un debate, que tuvieran un debate con la ciudadanía, con personas, representantes como las que tenemos aquí, de distintas experiencias ligadas a las políticas que tanto el PP como el PSOE habían implementado, especialmente a raíz de la reforma de la Constitución, del artículo 135 de la Constitución, que además se vinculaba directamente con la cuestión de la deuda y con la cuestión de la escala europea, ¿no? Entonces les invitamos a un debate, les escribimos una carta que la podéis encontrar en nuestra web, en la web del Movimiento por la Democracia, en el que se planteaba que era necesario un auténtico debate y un debate en clave europea, ¿no? Entonces les escribimos, de hecho pasamos la carta por registro tanto en la sede del Partido Popular como en la sede del PSOE, solicitando este debate, proponiéndoles de hecho que ellos eligieran el lugar, etcétera, en fin, poniéndoselo lo más fácil posible. Como podréis suponer, pues no hemos recibido la más mínima respuesta en torno a eso. Entonces hemos decidido que, bueno, pues que si ellos no quieren charlar con nosotros, pues nosotros sí queremos charlar entre nosotros, sí queremos saber cuáles son las cuestiones en torno a la deuda, qué ha pasado con esas políticas de austeridad, qué ha pasado con esas políticas que han ido implementando los dos partidos. Les tenemos ahí sentados, por si en algún momento si aparecieran en el último minuto, pues les hemos dejado una silla ahí para Elena Valenciano y Miguel Arias Cañete del PP-PSOE, por si en algún momento quieren acercarse, pero por si en cualquier caso nos quitaría tiempo del debate interesante tenerles que oír hablar, y como ya les hemos oído mucho esta semana, pues mira, eso que nos ahorramos. Entonces, bueno, pues yo quiero empezar, digamos, este debate con la primera ronda. Voy a contar un poco cómo lo vamos a gestionar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una primera ronda de 5 minutos en la que cada uno de los ponentes, digamos que expondrán en qué medida esas políticas de austeridad, esas políticas a escala europea o esa dimensión europea ha afectado a las diferentes áreas de las que estamos hablando. En segundo lugar, hablaremos de las alternativas, de las movilizaciones y de los mecanismos que se han puesto en marcha para, digamos, pues abordar ese problema desde los diferentes lugares, desde las plataformas, las mareas, etcétera. Y por último, pues le hemos pedido a compañeros de medios de comunicación que puedan hacer una pregunta a la mesa, que sería un poco lo que nos serviría para tener un poco de debate. Entonces, si no os parece mal, pues yo empezaría ya. Las rondas van a ser cortitas, van a ser rondas de 5 minutos. Entonces, lo primero, yo quería empezar por Isidro López. Isidro
es miembro de Madrilonia y del Observatorio Metropolitano de Madrid, uno de los colectivos que más ha trabajado y estudiado sobre la cuestión de la deuda. Entonces quería que pudiéramos empezar teniendo como un mapa general o como un contexto general de cómo han ido funcionando esas políticas de deuda en el contexto actual y cómo se han ido implementando y aplicando y qué problemas plantean. Entonces, Isidro, si no te importa, tendríamos 5 minutos, que sé que es muy complicado hacerlo en 5 minutos, pero bueno, para dar una visión general. Bueno, pues a ver, en 5 minutos. O sea, la cuestión es que ha habido en los últimos 2 años, ha habido con respecto a la deuda, o sea, lo primero que hay que entender es que la deuda o el endeudamiento, tal y como lo estamos viviendo en España, es claramente un fenómeno de corte transnacional y en concreto de corte europeo. Es decir, en el caso de que la pregunta fuera ¿qué pinta Europa? ¿Qué pinta lo que no es el Estado-Nación? En el caso de la deuda, pues tendríamos que decir que casi todo. La puedo explicar, pero en realidad es así. O sea, cualquier solución política que quiera tocar el tema de la deuda va a tener que hacerlo a escala europea. Desde distintas posiciones en los Estados-Nación, se puede pensar cómo qué estrategia, pero siempre va a tener que orientarse a Europa. Porque en realidad, digamos que el poder político que ha sostenido el modelo económico que ha producido una cantidad de endeudamiento, tanto privado como privado durante el ciclo ascendente y público durante la fase de la crisis, el poder político que lo ha facilitado es un poder que funciona a escala europea. Es el poder del neoliberalismo, que en el caso de Europa pues es, digamos, que una alianza de élites que funciona de manera transnacional, mientras que los movimientos que cuestionan la deuda, movimientos políticos, movimientos sociales que cuestionan la deuda, la legitimidad de la deuda, pues normalmente se han quedado encajonados en la escala nacional. Entonces, bien, dicho esto, ¿cómo estamos ahora con respecto a la cuestión de la deuda? Digamos que ha habido un cambio de fase. Hasta 2012, que fue, digamos, el momento en el que se reconoce como la fase más aguda de la crisis, el endeudamiento servía directamente pues, como una fuente de financiación para el capitalismo financiero, que es el poder hegemónico, el poder económico hegemónico, el poder político hegemónico de los últimos 30-40 años, el endeudamiento a través de los mercados financieros donde se negociaba la deuda pública, pues se convertía en lo que era el principal yacimiento de beneficios para el capital financiero en ese momento. A partir de 2012 en adelante hay cambios como en la política, en las grandes políticas económicas globales, sobre todo en Estados Unidos y en Japón, que tienden como a estimular monetariamente la economía, y esto genera que las bolsas vuelvan a crecer, con lo cual los capitales financieros desaparecen de esos nichos de negocio que era la deuda de los países, en concreto los países del sur de Europa, y vuelven otra vez a los ciclos bursátiles. Y en ese momento estamos. Eso abre bastantes incógnitas respecto al futuro, porque digamos que lo que no se ha creado es una nueva situación de crecimiento, sino una situación, digamos, de estancamiento, donde el crecimiento tiende a 0, 1, una cosilla así como muy gris y para nada un gran ciclo de crecimiento, y eso va a generar, digamos que suponiendo que en el hipotético caso de que no se vuelva a una situación como la anterior a 2012, donde la deuda era la fuente de beneficios principales, lo que va a generar es que la problemática de la deuda se manifieste de 2 maneras. Una, el peso de la carga de la deuda ya pendiente, que es enorme, toda la que se contrajo entre 2010 y 2012, simplemente con eso seguirá marcando las políticas nacionales de los estados del sur, y ello en una relación como de dependencia y de deudor-acreedor normalmente frente a los países del centro, pero también frente a los poderes financieros en general. Y segundo, porque en las condiciones del capitalismo financiero no existe una situación de equilibrio. Eso es imposible. En general el capitalismo no existe, pero en el financiero menos. No hay una situación en la que se diga que el estar a cero es un equilibrio. No. Digamos, el beneficio tiene que crecer, es un mandato imperativo, y si no hay un crecimiento, pues lo que no se consiga crear de nueva riqueza, pues será expoliado de la riqueza ya existente, ¿no? Entonces se crea lo que los economistas llaman un juego de suma cero, es decir, que la riqueza que se cree, que el poder financiero consiga, pues será aquella de que nos quite a todos los demás. Y eso se hará por la vía, fundamentalmente por la vía de la deuda.
ahí lo dejamos. Vale, pues como veis esto va a ser así como 59 segundos, pero un poco más lento. Bueno, pues tenemos también a Juan Luis, que él es miembro de la Mesa de Defensa de la Sanidad Pública, uno de los espacios, uno de los agentes que han trabajado y que han recogido y que han estado en el interior de la Marea Blanca, y que pues evidentemente es uno de los espacios y lugares en los que de manera más fuerte y más directa se ha atacado, digamos, las políticas de austeridad se han visto de manera más directa. Bien, pues yo sin insistir más, bueno, marcando evidentemente, siguiendo lo que expresaba Isidro, pues cómo esto se afecta en el sector de la sanidad, de la asistencia sanitaria o de la salud, del derecho a la salud. Insistir que estamos en una fase en donde el neoliberalismo es la nueva situación de la sociedad neoliberal avanzada, con todos sus planteamientos ideológicos y presupuestos sociales y económicos, son los que están intentando implantarse, y ese proceso de implantación en el conjunto global afecta muy importantemente a los derechos básicos y derechos esenciales de los ciudadanos, no fundamentales, y entre ellos el de la sanidad. Esto se va a reproducir probablemente en las distintas facetas de los otros sectores, como la educación o como la vivienda, etc. Yo creo que esa estrategia está muy bien definida desde hace ya tiempo, es decir, que aunque ahora se ha acelerado, hay un proceso que se aceleró el proceso claramente de desmontar los servicios públicos en estos últimos años, y más en España desde que se acuerda el cumplir el Tratado de Estabilidad de la Unión Europea, con lo que eso significa la modificación que se ha comentado al principio del artículo 135 de la Constitución, en donde se da prioridad a pagar esa deuda que para nosotros es impagable, es ilegítima, y estaría muy bien que siguiéramos desarrollando esa estrategia. Se produce un recorte fundamental en todo lo que son los servicios públicos. Y así, por datos importantes, una de las estrategias que se establecen dentro de esta estrategia general es la económica, que va a ser evidentemente el recorte presupuestario que en el transcurso del 2011 al 2014 en nuestro país, para seguir pagando esa deuda, que no creo que vamos a ver si es difícil bien pagarla, se produce un descenso de la financiación del sistema sanitario público de un 6,4 o 6,5, lo que se financia, la inversión que había en el sector público, a pasar en el momento del año 2014 a casi el 5,5, estamos ahora 5,4 y se pretende llegar al 5,1 en el año que viene, que eso son una partida de casi 18% del presupuesto de inversión en el sistema sanitario público. ¿Pero eso qué significa? Pues que se recorta manifiestamente todo lo que es la estructura del sistema sanitario. Por tanto, hay una estrategia bien definida económica, ¿no? Privatización lenta, progresiva de la financiación pública, recortes que tienen su implicación en el funcionamiento de los servicios sanitarios, y en un servicio además tan esencial como el sanitario español, que estaba claramente caracterizado por ser una conquista social de buen prestigio, de mucha calidad y además a un coste relativamente eficiente con respecto a la mayoría de los países de la Unión Europea. Es un modelo Beveridge y que tiene un resultados muy buenos. Pues eso se lo quieren desmontar, y lo desmontan por, evidentemente, el recorte presupuestario, por un lado. Además de ese recorte presupuestario, es la diversificación económica, propiciando claramente todo lo que es la partida de iniciativa privada introduciéndose en el sistema sanitario público, el sistema sanitario del país, que va a hacer competir y va de alguna forma a ir robando en un proceso de colaboración público-privada, según el acuerdo de la Agenda del siglo XXI, que es el partnership entre el público y privado, y introduciendo progresivamente el sector privado en el negocio, en la gestión de lo público, y a su vez en la oferta alternativa de servicios en ese proceso que hay de desmantelamiento de esto. Además de eso, es al aumento de la participación económica de los ciudadanos en la financiación de satisfacer sus necesidades, es decir, mayor inversión privada, mayor colaboración público-privada, disminución de la financiación, deterioro del sistema sanitario público. Eso por un lado, pero también tiene otras implicaciones, otras estrategias que tienen que ver con el enfoque sanitario, con qué enfoque se da a la atención al problema de la salud y la enfermedad. Se prima claramente el enfoque más tecnológico, más sobre la enfermedad, menos sobre la prevención, sobre la promoción de la salud y la rehabilitación,
y con menor satisfacción y desarrollo de la calidad, y obligando un poquito más a los aseguramientos, a romper el aseguramiento único, obligatorio, universal, de carácter solidario, y a diversificar ese tema. Perfecto, eso sería la otra característica. Se modifica el enfoque hacia una atención más biomédica y tecnológica y de la industria farmacéutica y de tos. Y la última es la dimensión sociocultural, que tiene que ver con la imagen de la responsabilidad individual de la enfermedad con respecto a los fenómenos sociales y determinantes sociales que obligan a entender mejor el proceso de salud y enfermedad. Por lo tanto, se va más a la culpabilización del individuo o a la libre designación del individuo de las ofertas que él quiera, de servicios que desee, sin más significado, y por lo tanto olvidándose de los determinantes sociales que condicionan el problema de la salud y la enfermedad. Eso es, muy en síntesis, lo que se está planteando en este momento en el sistema sanitario. Dentro de eso quería decir que hay una cosa muy importante, que es cada vez disminuir más la cobertura universal, por tanto cargarse todo lo que significa disminuir las prestaciones que ofrece el servicio público, y dando lugar a procesos de exclusión sanitaria, como lo que ocurre con el Real Decreto Ley, ¿no?, que bien conoces. Bueno, pues siguiendo, digamos, en esta especie de panorámica inicial de los recorridos que han llevado a la situación, digamos, actual, pues bueno, uno de los que nos parecía clave y esencial que estuviera aquí es todo el proceso que tiene que ver con la burbuja inmobiliaria y con los digamos, con los movimientos de resistencia y de organización en torno al derecho a la vivienda. Entonces, está con nosotros Lucía Lois, que es miembro de la obra social de la plataforma Afectados por la Hipoteca y de la Asamblea de Vivienda Centro, que son pues uno de los espacios probablemente más interesantes en la ciudad, en Madrid en este caso, y en el Estado, de autotutela y satisfacción de derechos en materia de vivienda. Y entonces, bueno, pues sería esta primera parte, ¿no?, de recorrido un poco como hemos ido haciendo. Muy bien. A mí me cuesta mucho hablar tan rápido como han hablado estos dos, así que lo voy a intentar. Sí que queríamos, importante, enmarcar todo lo que vamos a hablar sobre deuda y Europa, hablando de la burbuja inmobiliaria, que ha sido la causante de, por un lado, la crisis de deuda española, una de las grandes causantes, y además de la crisis habitacional que vivimos en España. La burbuja es una creación que lleva 2 décadas funcionando, desde los años 70, y que básicamente se construye en torno a 2 ideas, 2 grandes mitos. Es que la economía española podía crecer si el Producto Interior Bruto crecía y se generaban empleos, sustentado jugando una sola carta, que era construir pisos, poderlos vender y por lo cual endeudar a la gente. Muy básico. Y construido una segunda idea, que también era fundamental, era que si tú no comprabas un piso, en este país no eras nadie. Que esa era la mayor manera de invertir y de ayudar a la economía de este país. Por lo tanto, basándonos en esta filosofía, algunas cosas que sí que queríamos importantes y claves, políticas claves que han hecho que esto sucediera durante las 2 últimas décadas, y que todas ellas venían, casi todas, de la entrada en Europa y sobre todo de la entrada del euro, y por lo cual creíamos que tenía bastante que ver con este debate, son algunas de estas. Bueno, lo primero, la liberalización del sistema bancario, fundamental, los bajos intereses que se imponen para que los países del norte puedan consumir más, a nosotros nos mata y hace que las hipotecas sean mucho más baratas. La inexistencia de leyes contra la especulación inmobiliaria en España hace que se construyan millones de pisos que pueden permanecer vacíos. Políticas fiscales que llaman a la compra, ya que es con lo que más desgrabas, con lo único que desgrabas. Políticas de liberalización del suelo que incentivan la especulación. Políticas de liberalización del alquiler que hacen que realmente la compra de vivienda sea la única alternativa real para acceder a ello. Unido a políticas de vivienda pública y social completamente inexistentes, y además una política comunicativa muy clara durante muchos años, y un mensaje en el que decía que comprar vivienda era la inversión más segura, era la mejor manera de incentivar la economía y de hacerla crecer, y que además en España la economía siempre iba a crecer. Entonces podías endeudarte durante 50 años porque siempre ibas a tener un empleo y todo siempre iba a ir mejor. En España, durante los años de la burbuja, se construyen más casas que en toda Italia, Alemania y Francia juntas, casas que después se quedan vacías, pero la burbuja es una de las grandes incógnitas del sistema financiero, porque aunque hay muchísima más oferta, el precio continúa subiendo, no baja. Por lo cual, en España esto ha llevado a que el aumento brutal del precio de la vivienda
la única manera de acceder a una de ellas era endeudándose de manera brutal. Deudas que hemos contraído la mayor parte de los españoles, de un 20% de españoles propietarios en los 70 a un 80% hoy en día, basadas sobre todo en dos cosas que creemos muy importantes, que es la ley hipotecaria, que es una ley de 1909, en la que realmente en España las hipotecas, los créditos hipotecarios no son tales, porque no se responde únicamente con el bien inmueble, sino que se responde con los bienes personales, presentes y futuros, y normalmente con los del resto de tu familia que te ha avalado. Además, también se generalizaron malas prácticas bancarias, como son avales cruzados, dobles, triples avalistas, cláusulas abusivas, sobretasación de los bienes inmuebles, etc. En base a todo esto, se genera esa burbuja y se genera el endeudamiento para el acceso a la vivienda. Cuando en 2007-2008 estalla esta burbuja, lo que constituye sobre todo la desaparición de miles de empresas, que eran las que daban empleo y generan el paro que tenemos en estos momentos, la gente deja de poder pagar las hipotecas. El sistema bancario quiebra y ahí también, dado al estallido de la burbuja, y entonces ahí es donde viene el rescate a los bancos por parte del gobierno. Esto supone una doble deuda a los españoles en estos momentos. Estamos pagando por un lado las deudas que nos han obligado a adquirir para poder tener un derecho básico, que es el de la vivienda, un bien de consumo primario, y luego además tenemos la deuda que estamos pagando con todos nuestros impuestos y que está suponiendo que obviamente políticas públicas de vivienda sean completamente inexistentes y todos los recortes de los que ya hemos hablado. Algunos datos básicos: más de 500.000 de desahucios en los últimos 5 años, y bueno, la socialización de la deuda que estamos pagando entre todos y que es un drama para toda la ciudadanía. Sí que queríamos como resaltar sobre deuda, porque desde la PA creemos que la deuda que estamos pagando ahora mismo es ilegítima. Algunos datos muy básicos es, bueno, pues lo primero, porque es una deuda adquirida por bancos y entidades privadas a través de esta burbuja inmobiliaria, y porque estamos pagando entre todos, porque además la adquirieron para beneficiarse de ellos solos, y ahora mismo está suponiendo obviamente un sufrimiento por parte de la población española, y porque no hay ningún control ciudadano por parte hacia esa deuda. No sabemos quién la está pagando, cómo se está pagando, no la podemos auditar y no podemos hacer que los culpables verdaderos de la deuda la devuelvan. Y lo voy a dejar ahí porque si no me puedo... Pues para terminar esta primera parte así de recorrido, tenemos a Fernando Arribas. Él es miembro de una plataforma que se llama La Educación que nos une, y digamos que al igual que Juan Luis, pues ha participado en otro de los grandes vectores, digamos, de conflicto y de resistencia en torno a estas políticas de austeridad derivadas un poco del esquema que hemos ido generando, como es la cuestión fundamental de la educación y en torno a lo que ha sido la marea verde. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes. Ya han comentado los compañeros anteriores algunos detalles respecto a la deuda. A mí sí me gustaría resaltar un dato que me parece muy significativo, que es que en el año 2013 la deuda ya llegaba al 93% del Producto Interior Bruto. ¿Esto qué significa? Que por una parte la deuda es absolutamente impagable, ¿no? Entonces va a ser una deuda que se perpetúe a lo largo de los años, ¿no? Si no, se toman otras medidas, como es una auditoría, que supongo que luego a lo mejor más adelante en el segundo bloque hablamos, ¿no? Pero bueno, en principio coincidimos también en que esta deuda es ilegítima por ser contraída de la forma que han comentado, ¿no? Con respecto a educación, voy a hacer una serie de detalles sobre cómo han afectado principalmente los recortes educativos que se han ido imponiendo a lo largo de estos años. Hay que decir que realmente todo forma parte de una estrategia de política neoliberal que no solamente se implanta aquí en España, sino que es a nivel mundial, y que aquí concretamente en España ha tenido su laboratorio, digamos, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y luego se ha ido implantando en el resto de comunidades autónomas y a nivel nacional. Concretamente, bueno, pues se está desmantelando de alguna manera toda la educación pública. Aquí en la Comunidad de Madrid ya prácticamente la educación pública supone en torno al 50% y la privada y concertada está en otro 50% aproximadamente. Se inició esta estrategia aproximadamente en el año 2008 con el desmantelamiento de las escuelas infantiles,
y ha seguido paulatinamente avanzando, ¿no? En el año 2011, que fue cuando se inició la marea verde, bueno, pues hubo un detonante que fue el incremento de las horas lectivas en el profesorado, lo que dio lugar a la pérdida de miles de profesores que se fueron a la calle y por consiguiente, bueno, pues la pérdida de la calidad educativa en las aulas. A continuación, esa misma táctica, digamos, se aplicó al resto de España a través del Real Decreto 14 del 2012, que profundizaba en el incremento de las ratios, en el incremento de alumnado por aula, la no sustitución del profesorado por baja, por ejemplo, hasta después de 15 días, que se sigue aplicando, la supresión de equipos de orientación, de apoyos escolares, eliminación de algunas ramas de bachillerato, y también, por otra parte, el incremento de tasas universitarias, el incremento de tasas en las escuelas oficiales de idioma, el incremento de tasas en la FP, etcétera, ¿no? A la vez que se mantenía un sistema de subvención a las escuelas infantiles privadas en detrimento de las públicas, lo que llega a costar ahora ya más la pública que la privada, escuelas infantiles, ¿no? Finalmente llegamos a este año, a este curso, donde se ha aprobado una ley totalmente antidemocrática y absolutamente mercantilista, como es la LOMCE, denominada, que bautizamos con el nombre de Ley Wert, que bueno, pues es, digamos, una ley absolutamente ideológica, en la cual, bueno, pues uno de los objetivos es generar manos de obra barata mediante una serie de trabas. Por una parte, las trabas académicas, mediante la repetición de reválidas en determinados cursos, que tienen como objetivo limitar la posibilidad del alumnado de estudiar estudios superiores. Y por otra parte, las trabas económicas, con una elevación considerable de las tasas, como ya he comentado, sobre todo tasas universitarias, principalmente en segundas y terceras matrículas, que casi triplican el precio, ¿no?, de la tasa inicial. Por otra parte, destacar que es una ley que trata de acabar con la democracia en los centros, elimina el poder decisorio de los consejos escolares y da todo el poder prácticamente a los directores y directoras que van a ser nombrados a dedo por la administración. Y por último, para terminar, introduce a la empresa dentro del plan formativo a través de la FP Dual, de tal manera que la formación va a pasar a darla las empresas y no el profesorado en estos centros de formación profesional. Bueno, pues si tuviéramos, digamos que si la parte del debate pues acabar aquí sería bastante desoladora, ¿no?, y bastante descorazonadora, pero el sentido también de habernos juntado aquí es que afortunadamente pues tanto las personas que están en la mesa como las personas que habéis venido, como la ciudadanía en general, pues ante este marco que se ha dibujado de manera bastante completa por las diferentes posiciones, pues además de eso hay niveles prácticamente inéditos en los últimos 30 años de conflicto social, de reivindicación de derechos, de apertura de nuevas formas tanto de organización como de reivindicación, de creación de nuevas instituciones y digamos de un determinado clima social que hace que nos encontremos a apenas una semana apenas dentro de unos días del inicio de un ciclo que se podría haber dibujado exclusivamente en clave electoral, pues realmente como la apertura de una fase nueva, ¿no?, en la que, pues dependiendo del protagonismo ciudadano y de cómo seamos capaces de articular esta necesidad de estos nuevos derechos, de esta democratización de las instituciones, etcétera, saldremos, por decirlo de alguna forma, de ese ciclo en clave electoral, solo con la clave electoral o con mucho más, ¿no? Entonces, para saber cómo puede ser ese mucho más y cómo ese mucho más se está poniendo encima de la mesa,
pues este segundo bloque a lo que remite es precisamente a esos conflictos, a esas nuevas formas de organización, a esas nuevas formas de reivindicación y a esas maneras de ir, digamos, abriendo el marco y la conquista de derechos de nuevo tipo, que además pueden apelar a una escala que ya no es solo la escala propia, la escala del Estado, sino que directamente miran, y en algunos casos lo hacen de tú a tú, a instancias a escala europea. Entonces vamos a seguir el mismo recorrido que antes. Empezamos con Isidro, que tendrá sus 5 minutos, y así vamos avanzando. Pues en este sentido, si se quiere un poco más político, lo que habría que decir, o sea, de entrada, es que frente a lo que sería la ideología económica mainstream más extendida, de la que aquí Valenciano y Cañete no presentes, pues más que dos apéndices, ellos y casi todas las demás formaciones políticas que dicen que esto es un asunto económico, lo que hay que entender es que la deuda es un asunto político. El pago de la deuda es un asunto político. Es decir, que la deuda es una relación de fuerza entre acreedores y deudores. Aquí se ha dicho varias veces que la deuda es ilegítima. Lo que quiere decir realmente es que simplemente la deuda no ha servido a ningún tipo de lubricación de relaciones sociales, digamos, de crecimiento, de desarrollo en sentido social, sino a los intereses de la minoría de acreedores, en este caso las finanzas. Por lo tanto, evidentemente lo que hay que dar es la batalla política para cuestionar el pago de esa masa de la deuda. Estamos, yo creo que frente a lo que era la idea generalizada de cuál debía ser la relación social con respecto a la deuda, sobre todo en el ciclo anterior, en el ciclo de la burbuja inmobiliaria que ha descrito Lucía antes, pues estamos en un momento claramente diferente. Digamos que antes la gran mayoría de la población asumía que la relación con respecto a la deuda era una relación de obligación, pues casi teológica, casi mística, de si no pago la deuda, pues estoy incumpliendo algún tipo de relación de reciprocidad, una cosa como así antropológica extraña. Y yo creo que eso se ha roto, entre otras cosas, gracias al trabajo de la PLA, así en lo concreto, pero también de muchas, la propia visibilización de que la deuda es una relación de dominio, a escala continental, pues ha logrado que eso se ponga en cuestión. O sea, que existe como un sustrato muchísimo más amplio que nunca para cuestionar la deuda. Es importante que esto se haga en la forma de auditoría y no de impago total, porque digamos que la permeabilidad del capital financiero es tal, o ha sido tal durante los últimos 40 años, que hay un montón de relaciones sociales que se vehiculan a través de la deuda. Entonces, el no pagar la deuda sin más, pues puede ser algo bastante desordenado, o sea, desordenado en el sentido de que se puede arruinar, pues, a los jubilados de California. No sé si queremos realmente eso, o si lo que queremos es más bien que Goldman Sachs deje de hacer negocio con todas nuestras vidas. Posiblemente queremos lo segundo. Pero para que eso sea así, es muy importante que la auditoría de la deuda salga adelante. Y ya solo eso es un triunfo, es un programa político que nos lleva a un modelo de democracia económica pues muchísimo más completa, ¿no? O sea que digamos que tiene que ser parte como central de todas nuestras reivindicaciones de democracia, de una nueva vida en común. Y luego hay otra cuestión, ya para terminar, que yo creo que es importante desde el punto de vista político. Como he dicho antes, la cuestión de la deuda es inmediatamente transnacional y es inmediatamente europea. Si nosotros llegásemos a un punto en el que no pagásemos nuestra deuda o declarásemos una auditoría y una buena parte de esta deuda no fuera pagada, eso ya implica una relación con el resto del continente. En concreto, en nuestro caso, de manera muy visible con Alemania, que ha sido el país que hasta ahora no es que sea el acreedor principal, pero sí ha sido el que ha defendido los intereses de los acreedores en la escala europea y que además se ha beneficiado, digamos, para el desarrollo de sus propias políticas sociales, para la contención de su propia crisis, se ha beneficiado de los esquemas centro-periferia en los que nosotros pagamos intereses altos y ellos intereses bajos. Si llegásemos a romper esa situación, eso nos pondría inmediatamente en una escala europea y requeriría cambios muy sustantivos en lo que es la Unión Europea de hoy. Hemos tenido, por poner un ejemplo concreto, tuvimos un flash de lo que pudo ser eso cuando Syriza hace un año y medio estuvo a punto de ganar las elecciones griegas. No lo logró, pero en el mero proceso de llegar a hacerlo,
La reacción que tuvo Alemania, la reacción que tuvo la Unión Europea fue de amoldar, de acomodar de alguna manera, de cambiar sus propias instituciones en un sentido quizá todavía demasiado pequeño, pero en un sentido, digamos, como de acomodar los intereses de las mayorías. Es una cosa que nos llevaría lejos, pero que es importante tener en cuenta, sobre todo cuando se plantean cuestiones o debates como la salida o no salida del euro, pertenencia o no pertenencia a la Unión Europea. Bueno. Bien, yo voy a brevemente, por estos 12 minutos o un reto, es difícil, ¿no? Me parece importante señalar cómo ante esta agresión brutal que se ha dado y que se está dando en nuestro país, y en este caso en el sector sanitario, pero ha sido en los demás, este ataque y esta ofensa contra los derechos básicos y esenciales de la ciudadanía para poder subsistir, esa agresión tan grande genera, y la reflexión sobre lo que ha generado de una movilización tan importante en el sector sanitario, que podríamos definirla entre el tema de la marea famosa blanca y temas como movimientos tan importantes como ha sido Yo sí Sanidad Universal, por lo que ha significado de desobediencia social y de desobediencia profesional, muestran de que hay una capacidad de sensibilización y de conciencia ciudadana contra una agresión que hace perder derechos. Yo creo que esa es una línea de trabajo que tenemos que seguir planteándonos, es decir, cómo conseguir sensibilizar cada vez más, concienciar más a los ciudadanos que las fuerzas neoliberales y la troika y todos los que están ahí, pues están intentando restar derechos, restar satisfacción de necesidades de la ciudadanía. Para eso hay que autoorganizarse, y esto es una experiencia importante que se ha dado en Madrid, tanto en la marea como el movimiento que nace como un movimiento autoorganizado de carácter asambleario, porque pone en tela de juicio lo que estaba vigente en este momento de organizaciones sociales políticas que han entrado en el juego de aceptar los pactos en este momento del neoliberalismo, llámense del mundo del Partido Socialista, el Partido PP, etc. Por lo tanto, yo creo que ese es otro tema muy importante, y eso sería una llamada de atención hacia por dónde vamos. Es decir, ha habido una ofensa muy grande, una pérdida de una dignidad y una necesidad de autoorganizarse. Y además, una autoorganización en donde se han producido alianzas curiosas que no llevábamos tiempo sin existir, que es entre sectores sanitarios que son interclasistas con sector de la ciudadanía. Yo creo que eso es un fenómeno muy importante, en donde el sector sanitario, donde hay desde todos los sectores sociales, hay clases sociales diferentes, se han unido en la defensa, evidentemente, de un derecho, que es el derecho a la sanidad. Por lo tanto, ese es otro tema que yo creo que tenía como remarcar. Y diríamos que, propuesta, porque está un poco en la fase, el marco sería, evidentemente, yo creo, pues un marco democrático distinto. Deberíamos plantearnos una democracia diferente, en donde, dentro de esa democracia, quedaran definidos muy claramente cuáles son los derechos fundamentales que queremos que estén garantizados y, por lo tanto, no sean modificables por orientaciones políticas determinadas. Esto es un elemento importante, que es la carta o el manifiesto, lo que podamos hacer, el marco democrático nuevo. Marco democrático significa además nuevas orientaciones de participación política y de control social del mismo. Dentro de ese marco democrático, lo que me toca a mí sería evidentemente el derecho a la salud como un derecho básico, fundamental, de toda la ciudadanía de la Unión Europea, de toda la ciudadanía que esté viviendo, residiendo en la Unión Europea. Ese sería un elemento fundamental. Y que ese derecho a la salud incluye no solo el derecho a la asistencia sanitaria, sino al abordaje de los determinantes de la salud que están haciendo que en este momento los recortes con todas las medidas de política sobre economía, vivienda, educación, etcétera, están produciendo daño serio, matando claramente, y por lo tanto hay investigaciones ya muy serios lo que significa el coste humano de las políticas de recorte. Ahí habría que hacer trabajos más todavía también de investigación, es una propuesta, dentro de también aparte de la auditoría de la deuda, yo creo que hay que hacer una investigación, un observatorio constante de cómo todas las políticas económicas están matando a la ciudadanía, están aumentando las desigualdades sociales en salud y están produciendo mucho daño por el enfoque que se está dando. Y por lo tanto hay que hacer un cambio significativo en el modelo de atención a la salud, en el modelo que sea una atención mucho más equitativa, mucho más accesible y sostenible que lo que en este momento se está haciendo. Y luego, insisto, en el tema del control social, de por dónde va y de la participación tanto de la ciudadanía como del sector sanitario en el control de las políticas que se hagan en este tema. Yo creo que esas son líneas, así, en síntesis, por las cuales deberíamos empezar a hablar, ¿no?
efectivamente, volviendo a hablar de derechos, desde la PA llevamos 5 años justamente trabajando y luchando por el reconocimiento del derecho a la vivienda, que es un derecho que aunque se reconoce y está recogido en la mayor parte de las cartas democráticas, tanto en la Carta de Derechos Humanos como en la Constitución Española, de facto no se llevan a cabo. Entonces ahí hay un pequeño problema sobre el solamente recoger derechos y luego cómo se llevan a la práctica, ¿no? Y es una de las cosas que es importante para la PA. Sí que había recogido algunas de las estrategias y de las herramientas que creemos que han hecho de la PA algo que ha funcionado a la hora de reclamar derechos y tomarlos. La primera de ellas, creemos que la PA ha conseguido visibilizar las causas y las consecuencias que ha tenido la burbuja inmobiliaria, la crisis y la deuda para la mayor parte de la población y las leyes injustas que hay sobre vivienda en este país, el no reconocimiento de ese derecho humano. Probablemente todo lo que ya hemos contado en el primer bloque ya lo sabíais, porque justamente la PA ha conseguido en estos últimos 5 años que la narrativa sobre la burbuja inmobiliaria, las consecuencias de la misma y el drama de los desahucios sea algo que haya llegado a la sociedad y que la mayor parte de nosotros conozcamos, ¿no? Y entonces eso ha generado un apoyo muy importante a la plataforma de afectados por la hipoteca, que es fundamental para la gente que se une a ella y que lucha por su derecho a la vivienda y genera la legitimidad de poder llevar a cabo esa lucha y de sentir que es de sentido común y que creemos que es muy importante en este sentido. Segunda parte, creemos que es muy importante denunciar a los culpables, señalar claramente a las grandes entidades financieras, al sistema financiero europeo e internacional como principales culpables del sufrimiento de toda la gente que está perdiendo su vivienda o que no tiene acceso a una de manera digna, y a las administraciones públicas correspondientes, tanto los de unos como los de otros, por las diferentes leyes que han ido aprobando en los últimos 15 años que han facilitado que esta burbuja inmobiliaria se creara y además que no han tenido la dignidad de modificar la ley hipotecaria cuando este drama ya está en marcha. Justamente hablando de eso, la PA también ha sido capaz de generar propuestas realistas y justas para garantizar el derecho a una vivienda digna en este país y para intentar minimizar las consecuencias de la emergencia habitacional que vivimos en este país. La ILP, que es la Iniciativa Legislativa Popular, que como ya sabéis presentó más de 1,5 millones de firmas para un cambio de la ley hipotecaria, pedía cosas que son de mínimos absolutamente, como eran una declaración en pago retroactiva, una moratoria de desahucios y sobre todo unas políticas públicas de vivienda activas. Esa ley no ha sido aprobada por el PP, por lo cual ellos son culpables de que en estos momentos sigamos en la situación en la que estamos. Y dado a que esa ley no ha sido aprobada y todas las demandas que hemos hecho desde toda la sociedad para que esto deje de pasar con la vivienda, hemos decidido que la única alternativa que nos han dejado ha sido empezar a poner en práctica esa ILP nosotros mismos. Es lo que llamamos la autotutela de derechos y creemos que, bueno, que ahora mismo la campaña de la obra social de la PA es uno de los ejemplos mejores que tenemos para explicar esto. Es una campaña que estamos llevando a cabo en todo el Estado que significa reapropiar bloques vacíos, bloques de viviendas vacíos, propiedad de bancos que han sido rescatados con nuestro dinero para ponerlos a disposición de familias que están en situación de precariedad habitacional. Esta campaña creemos que es justamente uno de los ejemplos fundamentales de autotutela de derechos, de hacer esos derechos reales, más allá de lo que pueda estar escrito en una carta, y que justamente es legítimo porque nosotros somos los que estamos haciendo lo legal, que es respetar ese derecho que está en la Constitución, y ellos son los que están haciendo lo ilegal, que es no respetarlo. Hablando ya a escala europea, es verdad que la PA sí que ha tenido varias experiencias interesantes, porque sí que creemos que obviamente la defensa de derechos comunes como son la vivienda, que es un derecho humano de todos, no depende del estado en el que vivas o las fronteras en las que te delimites, sino que es un derecho universal, obviamente tiene que tener una escala europea. De ahí la campaña de scratches que hemos hecho, porque creemos que el Partido Popular y el PSOE, que son los dos grandes partidos que han implementado las políticas de vivienda en este país, que sigan siendo nuestros representantes en Europa, sigue siendo un riesgo para que todos nosotros perdamos, o sea, sigamos sin tener acceso a la vivienda pública. Pero bueno, también decir que Europa ha sido un escenario en el que hemos tenido ciertas victorias, sobre todo en el Tribunal de Estrasburgo, donde hemos conseguido dos grandes pequeñas victorias. La primera de ellas, una resolución en la que se decía claramente que las cláusulas de las hipotecas en España, la mayor parte de ellas eran abusivas,
y eso consiguió que una parte de la ley hipotecaria se cambiara, y una segunda sentencia más reciente con el bloque de Salt en Cataluña, en la que se consiguió que el Tribunal de Estrasburgo dijera que desahuciar a una familia sin haberle dado una alternativa habitacional por parte de la administración era ilegal. Entonces seguimos esperando a que España, ya que habla tanto de Europa y sobre todo los dos partidos mayoritarios que tanto se llenan la boca con que Europa es tan importante, empiecen a hacerle caso también cuando Europa nos da la razón a los movimientos. Bueno, pues para cerrar el turno de propuestas, desde nuestra plataforma y en general todos el movimiento que engloba la Marea Verde, digamos que el objetivo es seguir luchando por la defensa de la educación pública, que es la única que garantiza la igualdad de oportunidades. Básicamente lo voy a estructurar en 4 puntos. Por una parte, una mayor participación democrática en todos los ámbitos de la comunidad educativa, es decir, que toda la comunidad educativa tome conciencia de que es fundamental la participación. Entonces, en ese sentido, tanto consejos escolares como AMPAs, como consejos sectoriales de educación en los municipios, etc., ¿no? Por otra parte, exigir que los recursos públicos sean para la educación pública. No es sostenible, por ejemplo, los centros concertados con fondos públicos si no es a través de las cuotas ilegales que pagan las familias. También es ilegal la cesión de suelo público para negocios privados, para colegios privados, ¿no?, como se está haciendo, o las desgravaciones fiscales de hasta 900 euros por hijo para familias escolarizadas en centros privados. También, como comentaba antes, las subvenciones a las escuelas infantiles privadas. Y lo que se está haciendo últimamente es la fusión, teóricamente, es decir, del cierre de centros públicos, especialmente en zonas rurales. Como tercer punto es la recuperación de la calidad educativa. Ya mencionaba antes que los recortes habían llevado consigo una pérdida de esta calidad educativa, de tal manera, bueno, pues que luchamos por el restablecimiento de las plantillas del profesorado, de los apoyos, de los equipos de orientación, así como dar fin a las campañas de desprestigio que desde la administración pública ha tenido tanto sobre la enseñanza pública como sobre el propio profesorado. Hace ya unos años la ley de autoridad del profesorado, que precisamente iba en contra de esa autoridad del profesorado, o la campaña de desprestigio hacia los maestros y maestras en las pruebas de las oposiciones del curso anterior, ¿no?, o las injurias sobre la jornada laboral del profesorado, etc., ¿no? Por otra parte, seguir apostando y seguir exigiendo la formación continua del profesorado y, como decía antes, la reducción de ratios y la sustitución del profesorado de baja, algo que supone un grave perjuicio para el funcionamiento del día a día en las aulas. Por último, exigimos y luchamos por garantizar el derecho a la educación. Comentaba antes que a través de la LOMCE uno de los objetivos era impedir que el alumnado siguiese estudiando, ¿no? Entonces consideramos que a través de la implantación de reválidas y tasas universitarias, etcétera, se limitaba la capacidad de estudio y de formación de algunos alumnos. Se han establecido itinerarios segregadores y absolutamente cerrados, o que cierran las puertas a la obtención del título de la ESO, como por ejemplo la FP básica. Entonces, eliminación y lucha y objeción, hemos propuesto una serie de propuestas encaminadas a eliminar o dificultar o impedir que a los chavales a que no tengan el título de la ESO, ¿no? Luego, devolver las competencias territoriales frente al centralismo que impone la LOMCE, el rechazo a determinadas pruebas externas, véase por ejemplo las pruebas CDI, que se desarrollan con el único fin de establecer rankings de centros, de tal manera que las familias vean si llevan a sus hijos a tal concertado porque ha sacado mejores resultados en lengua o en matemáticas, que es lo único que prima, ¿no? También rechazo la introducción de la empresa privada, como mencionaba antes, a través de la FP dual, y el restablecimiento de las enseñanzas artísticas que se las van a cargar a través de la LOMCE y la filosofía, introduciendo materias como enseñanzas financieras
para introducir conceptos financieros en las aulas, tales como seguros o planes privados de pensiones, etc., ¿no? Por último, desde nuestra plataforma, como decía, hemos impulsado varias propuestas de objeción de conciencia encaminadas a mantener la democracia en los centros para que los equipos directivos sigan considerando a los consejos escolares como órgano decisorio, así como no derivar a los chavales a la FP básica, puesto que supone un camino sin salida hacia la obtención del título. Bien, pues entonces pasaríamos, digamos, a la tercera parte del debate, que sería, nosotros le hemos pedido a 3 medios de comunicación que por un lado retransmitieran el debate a través del streaming, y además que si querían pudieran hacernos una pregunta. Entonces queríamos que Tony, que es miembro de La Marea, nos pudiera si quiere lanzar una pregunta a la mesa. Yo tengo apuntadas otras 2 que vienen de los otros medios. Entonces si os parece, la idea sería lanzar las 3 preguntas y luego recogerlas desde la mesa, digamos, no necesariamente ya con intervenciones de 5 minutos, sino ya más como conversando entre nosotros. Entonces, si no, vamos, Tony, si lo puedes decir en alto, y si no, yo o lo hacemos. Sí. Ya no se va. Ah, vale, que ya está. Perdón. Sí, ¿no? Bueno, primero muchas gracias por invitarnos y me parece muy interesante todas las intervenciones. Yo quiero haceros una pregunta un poco general a todos, porque nos afecta a todos de alguna forma. El candidato Juncker ha dicho que los desahucios en España son un problema español, no un problema europeo. Y luego decisiones en materia de sanidad, como la reforma de la ley del aborto, la privatización o el Real Decreto 16/2012, son decisiones que también se toman en el Parlamento español. Y tampoco parece que Bruselas se preocupe mucho por la LOMCE, ni siquiera que estén muy molestos con el artículo 135. No sé si pensáis que vosotros, cada uno en vuestro ámbito, si el Parlamento Europeo tiene competencias y capacidad para contrarrestar las decisiones que se toman en parlamentos españoles. Habría otra pregunta por allí del periódico Diagonal, sí, que pasamos. Bueno, las mías son 2. Una relacionada con una de las estrategias que ha utilizado la PA, que ha sido capaz de utilizar la vía institucional sin necesidad de estar dentro, ¿no? Como es el ejemplo de Estrasburgo que ha comentado Lucía, ¿no? Entonces, la primera sería, ¿qué otras vías, no directamente institucionales, pero sí apelando a las instituciones, se os ocurren desde esta mesa, por un lado? Y por otro, si la deuda es un tema transnacional y que debería importarle tanto a alguien que está en Alemania como a alguien que está en Francia, ¿cómo podemos articular estas luchas que nos afectan a todas, pero que desde los medios de comunicación extranjeros y desde los políticos de alto nivel, por supuesto extranjeros, se está criminalizando mucho lo que pasa en España y se está diciendo que bueno, pues es nuestra culpa, lo cual hace que se creen pocas capacidades de articular luchas entre los distintos movimientos sociales. Vale, pues esta segunda era una de las que yo tenía apuntadas, con lo cual no la repito. Sí tenía otra más, que era cuáles o cómo podrían ser las políticas de alianza a escala europea, ¿no? Se han ido probando diferentes modelos, desde pues, en un determinado momento con el movimiento antiglobalización, sobre todo, y las movilizaciones contra la guerra, de alguna forma, ¿no? se trataba de juntarnos diferentes personas de diferentes países en un determinado lugar, movilizarse, etcétera, etcétera, y a partir de un determinado momento eso digamos que esa ha sido una fase. Ha habido otra fase que ha tenido más que ver con repetir un mismo evento a escala europea, como podría ser, por ejemplo, la enorme movilización del 15 de octubre, justo a los 6 meses del 15M en 2011, o otras citas que se han ido dando, pero también lógicas como las que tú comentabas antes, Isidro, ¿no? de Syriza y las políticas de desobediencia a la deuda, que ya se colocan en escalas que ponen desafíos nuevos a
a los movimientos, porque directamente son escalas de Estado y políticas de Estado en relación a otra entidad como es la Unión Europea, pues qué ideas se nos ocurren o qué prácticas estamos empezando a investigar para eso. Yo también pediría como a la mesa que no se sienta presionada por tener que dar como respuestas a cosas que son los propios movimientos las que terminan por construirlas, y que no se trata tanto de acertar como tener, ¿no?, como una buena conversación. Entonces yo voy a ser malvado y voy a pedirle a Isidro que abra fuego y luego ya os voy tirando así. A ver, pues, bueno, varias cuestiones de lo que han salido. La primera es esto que comentabas de Juncker diciendo que los desahucios son una cuestión estrictamente española, que en última instancia los problemas españoles son cuestiones españolas. Esto es la estrategia, digamos, clásica de la Unión Europea. Digamos que la Unión Europea ha basado su poder político en los últimos 30 años, la construcción de su poder político, en aparecer como un poder pues políticamente neutral, paradójicamente, como un poder económico, ¿no?, como el gobierno de los expertos. Simplemente se dictan una serie de normas que no son discutibles porque son el sentido común económico. Entonces, lo que sucede es que precisamente ese programa político, ese programa neoliberal, sale porque funciona a esa escala, porque se presenta como neutro, porque no se le cuestiona y porque sus efectos quedan encajonados en las escalas nacionales. Digamos que es una estrategia muy clásica del capitalismo que funciona desde hace muchos siglos, pero que la Unión Europea la maneja, o la ha manejado hasta ahora perfectamente. Cuando se dice que Europa se ha construido a imagen y semejanza del capital financiero, etcétera, etcétera, lo ha hecho porque no se le ha podido contestar en ese sentido. El déficit democrático famoso de las instituciones europeas es ese, que no ha habido realmente una política europea que cuestione a nivel europeo esas decisiones como decisiones políticas. Eran simplemente normas que no funcionaban a ese nivel. No sé si me explico. Entonces, directamente lo que dice Juncker es parte del problema, es una ideología que hay que combatir, y lo que hay que, digamos que en la práctica, poner encima de la mesa que esos problemas son problemas de puerto europeo. O sea que aquí los desahucios, la burbuja inmobiliaria, pues está relacionada pues con un ciclo también que hubo en Alemania en su momento, de que salieron una cantidad de capitales que allí llevaron como una reducción salarial, a problemas sociales de todo tipo, y que se vinieron aquí y sacaron beneficios de 2 cifras. Y en ese momento, en el momento en el que se crecía, eso no se cuestionaba. Entonces, digamos que eso es políticamente lo que tenemos que hacer, es politizar la escala europea, precisamente para arrasar con ese discurso que lo que quiere es encajonar en instancias territoriales bajas digamos que el malestar que crea. En eso Syriza ha sido pionera. Y esto, o sea, lleva un poco a la segunda parte del asunto, es decir, qué tipo de política transnacional es posible hoy. Desde luego, o sea, yo creo que todo lo que sea coordinarse, reunirse con gentes de otros lugares, informar en otros sitios, Alemania, por ejemplo, es un lugar que es muy importante ir, estar y hablar, y que todo eso está fenomenal. Pero hay que entender una cuestión, o sea, sin tampoco lo que dice Guillermo, o sea, no se puede dar desde aquí lo que va a ser la clave de este nuevo tipo de política, pero sí tiene que tener en cuenta una cosa. Digamos que hay una tentación del internacionalismo, que es pensar que en todas partes hay una receta política que va a ser la misma y que va a funcionar de la misma manera. O sea, hay que hacerse cargo de que en el tipo de relación que tenemos nosotros con el resto de instancias europeas, y sobre todo con Alemania como metáfora del centro europeo, podemos hablar de Alemania, Francia, Holanda, pero bueno, Alemania, es de acumular, o sea, no vivimos exactamente la misma situación. Ellos viven una situación de crecimiento, de estabilidad económica muy fuerte, y nosotros una situación de crisis que ahora se convierte en estancamiento. Está vinculado, porque es una división social del trabajo, una división europea del trabajo, en la que esos dos polos diferentes están relacionados. Y eso hay que entenderlo, no es la misma situación. Y eso requiere distintas estrategias políticas en cada sitio. Y eso, dentro de que las estrategias de coordinación son fundamentales, es necesario también entenderlo. Y lo que hay que entender es que a partir de la escala nacional, y esto ahí Syriza, en polvo toda la cuestión de Syriza, lo que hizo Syriza cuando estuvo a punto de ganar las elecciones, y si las gana finalmente, lo que tenemos que entender no es tanto que aquí haga falta una Syriza, sino que eso ya abre unas posibilidades políticas para nosotros, para jugar en un terreno que es nuevo. Si se plantea una desobediencia a la deuda, el impago o la desobediencia al memorándum, que creo que es la figura, el memorándum son las condiciones de pago de la deuda que plantea la Unión a Grecia,
pues el Syriza lo que quiere es desobedecer a eso. Si eso llega a buen puerto, lo que se abre para nosotros es una coyuntura política nueva, que está conectada con eso, con ese movimiento. Y no se trata tanto de que aquí haya que hacer una Syriza como de que eso nos abre la posibilidad política de hacer eso. Ahora, ¿cómo se llega hasta ahí y cuál es la estrategia para hacerlo? Pues posiblemente sea diferente. Bueno, pues también comentando estas gloriosas afirmaciones por parte de Europa, volveré a decir lo mismo que ha dicho Isidro, ¿no? Las causas de la crisis de la vivienda en España son europeas, pero sin embargo las consecuencias son nacionales, lo cual es completamente mentira. Nosotros llevamos trabajando en una plataforma europea por la vivienda digna desde hace años. Trabajamos de manera bastante intensa con movimientos tanto en Alemania como en Francia, como en Italia, como en Grecia, como en Portugal. El problema de la vivienda además no es un problema nuevo con la crisis. El DAL, que es el colectivo principal en Francia que trabaja por el derecho a la vivienda, lleva trabajando por ello desde hace muchísimos más años previos a la crisis, y en Francia hay una lucha tremenda por este derecho que no está específicamente relacionada con la crisis, ¿no? Son movimientos con los que trabajamos mucho y, como bien dice Isidro, aunque es verdad que las herramientas a lo mejor que hemos construido en España desde la PA no son siempre traducibles, sí que se están dando plataformas y traducciones de la plataforma que hipoteca en todos estos países. En Italia tenemos el caso de Stop Sfratti, que lleva funcionando en muchas ciudades desde hace ya un par de años. En Alemania, en Berlín, en Hamburgo, en grandes ciudades donde sí que se están dando desahucios, también se está replicando. En Francia el DAL también, en Gran Bretaña también, incluso fuera de Europa. Entonces, negar que el problema de los desahucios y el problema sobre todo del acceso a una vivienda digna en Europa no existe es negar una evidencia. Sobre qué cosas se podrían hacer a nivel de Europa, yo creo que también lo ha dicho Isidro, ¿no? Ha podido legislar a nivel financiero y a nivel económico sin ningún problema, y se ha podido imponer cambios legislativos brutales, como han sido los cambios en las leyes del suelo, como han sido cambios en las leyes financieras durante todos estos años. ¿Por qué no se va a poder también legislar sobre, otra vez, la ley del suelo, ¿no? Que es una de las cosas fundamentales que más se pide, que más se reclama? O sobre la ley del alquiler. ¿Por qué Europa no puede aplicar, no puede exigir unas cuestiones mínimas a todos los Estados miembros sobre el alquiler, sobre el control del mercado del alquiler, para que realmente sea una opción de acceso a una vivienda? Y lo mismo sobre las leyes, las políticas de vivienda pública y social, que son completamente desiguales en toda Europa y que deberían de poder trabajarse desde Europa y poderse exigir desde ahí. Y luego, obviamente, sobre las herramientas, pues que ya las has dicho todas. Sí, creemos que sigue habiendo mucho abierto ahí, que justamente creemos que la ILP ha sido un muy buen ejemplo a nivel del Estado español y que se podría llevar a cabo también a nivel europeo si pues fuéramos capaces, y que es uno de los grandes debates que estamos teniendo y estamos intentando construir a nivel europeo con todos estos movimientos, es ser capaces de hacer una iniciativa legislativa popular para presentar a nivel europeo en referencia al derecho a la vivienda. Y bueno, eso es un posible paso en este tipo de intervenciones que van a lo institucional sin estar en lo institucional. Sí, bueno, concretamente a nivel de educación, digamos que la situación está mucho más localizada, no hay articulada ningún movimiento que englobe a otros movimientos europeos. De hecho, realmente hasta ha costado de alguna forma una organización entre distintos niveles educativos, porque como comentaba antes, ha habido una estrategia muy civilina de ir tocando determinados sectores educativos espaciados en el tiempo, es decir, en el 2008, en el 2010, en el 2011, etcétera, de tal manera que poco a poco bueno, pues se iba recortando de distintos espacios, ¿no? De tal manera que era muy complicado, o ha sido complicado, articular una lucha conjunta entre todos los niveles educativos, de la misma manera que ha sido difícil, después de estas campañas de desprestigio, que la opinión pública, las familias, etcétera, se hayan adherido también a esa lucha de la marea verde, ¿no? Porque al principio se veía un poco como una lucha sectorial, ¿no? Esto se ha ido consiguiendo poco a poco, ¿no?
Y en base a lo que preguntabas, un poco sí que se ha ido, digamos, estableciendo una confluencia con otras mareas, ¿no? Lo cual ha sido bastante positivo en el sentido de que ya no era la marea verde, la marea blanca, etcétera, etcétera, la que luchaban por distintas vías o salían a la calle en distintos momentos, sino que, bueno, pues ha habido ahí una confluencia de tal manera que, bueno, pues se van viendo luchas conjuntas, puesto que las políticas son las mismas, como hemos podido comentar, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido consideramos bastante positivo, ¿no? Por otra parte, consideramos importante que haya también una unanimidad en el sentido de una desobediencia civil y una objeción de conciencia a todo aquello que nos parezca injusto, ¿no? De resistencia global, tanto desde todos los ámbitos de la ciudadanía a cualquier política neoliberal y apostar por otros modelos alternativos que nos parezcan más justos. Hemos visto, por ejemplo, que los bancos, causantes principalmente del tema de la deuda, bueno, pues apostar por otros útiles financieros alternativos, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues por último, la iniciativa un poco más elevada que hemos trasladado desde la Marea Verde ha sido un poco la presentación de la inconstitucionalidad a la LONCE, que bueno, pues esperamos que tenga una respuesta judicial en la misma línea que ha tenido a través del tema de la privatización de la sanidad pública, ¿no? Bueno, yo creo que, por no repetirme mucho, pero sí dos aspectos interesantes de lo que ha comentado también Isidro. Hay un hecho que sí que es cierto que dice la Unión Europea, pues la sanidad es una competencia de los estados correspondientes, pero todo es una artimaña y un juego, como bien ha explicado antes. Es decir, no se va a eso, y además en este momento los acuerdos que se están tratando de nuevo de negociación, de los acuerdos de comercio, de la nueva ronda del GAPS, del comercio internacional, pues obligan y van a establecer unas normas a todo lo que es el proceso de desmontaje de los servicios públicos y además a propiciar la iniciativa privada en la entrada en todo el paquete de servicios y del sector de servicios públicos. Por lo tanto, sí que esas políticas macro y esos acuerdos que haga la Unión Europea, como es una Unión Europea de grandes multinacionales financieras y etcétera, y no de los pueblos, van a ir aplicándose en la pérdida de derechos de los ciudadanos correspondientes de los territorios nacionales. Por lo tanto, yo creo que eso es un tema que hay que claramente visibilizarlo, denunciarlo y trabajarlo más intensamente, porque ahí va a venir una fase de mayor prudencia, mayor exigencia y de desmontaje de todos los servicios públicos. Eso, si seguimos así, si no lo cambiamos, si no se cambia la alternativa de la Unión Europea que tenemos, eso es lo que nos espera en los próximos años. Por lo tanto, yo creo que hay que trabajar mucho en eso, hay que hacer una labor importante de desobediencia civil y social y en este sentido también de grandes alianzas entre los sectores de la ciudadanía y los sectores de los profesionales y trabajadores sanitarios para contrarrestar este efecto de desmontaje de los servicios públicos. Me parece que sería una cosa importante. También habría que trabajar mucho por seguir denunciando, investigando de cómo todo esto está afectando a la ciudadanía, que es algo que también hace falta tener datos contundentes, que ya los hay, para poder decir cómo es el daño que se está produciendo en este proceso, ¿no? No sé si alguno queréis añadir alguna cosa sobre lo que se ha dicho, si estáis a gusto. A ver ellos.